Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, espero que la pandemia, la cuarentena los esté tratando muy bien. Cualquier cosa saben que me pueden escribir, no tengo problema, cualquier dificultad, cualquier problema, pueden hablar conmigo. Bueno, y estos son los últimos esfuerzos ya que les pido en esta primera etapa del año. Quedan poquitas clases antes del receso invernal, así que vamos a seguir trabajando con todas las pilas que veníamos poniendo hasta ahora. Bueno, los invito a ver entonces este nuevo video con los temas de la clase de hoy. Vamos a ver números racionales, fracciones equivalentes, amplificación, simplificación y fracción irreducible. Vamos a ver entonces de qué se trata todo esto. Fracciones equivalentes. Ya lo habíamos mencionado, ya habíamos hablado un poco de este tema. Vamos a leer lo que está en el documento. Les va a aparecer lo siguiente. Dos fracciones son equivalentes cuando representan el mismo número racional. Y vamos a ver un ejemplo. Tenemos una recta numérica. En esa recta numérica vamos a ver 3 quintos y 6 décimos. Ambos números están representados en el mismo lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que ambas fracciones representan el mismo valor. Por eso están ubicadas las dos en el mismo lugar. Y si nos fijamos acá en este dibujito, están representadas las dos fracciones. En el de arriba tenemos un rectángulo que lo partimos en 5 partes, y de esas 5 partes tomamos 3. ¿Sí? Acá tenemos 1, 2, 3. Abajo tenemos el mismo rectángulo, pero en lugar de estar partido en 5 partes iguales, está partido en 10. Y de esas 10 tomamos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Antes estábamos trabajando con el ejemplo de la pizza. Ahora, si quieren, para verlo más representativamente, podemos pensarlo como si fueran chocolates. De las dos maneras, aunque partamos el chocolate en 5 partes o en 10 partes iguales, de las dos maneras estamos comiendo lo mismo, ¿sí? Las dos fracciones entonces representan el mismo valor. Bien, ahora lo que vamos a ver es cómo obtener estas fracciones equivalentes. Para eso tenemos dos procedimientos. Uno es el de la amplificación, el otro es el de la simplificación. Si prestamos atención a la palabra, ya más o menos nos podemos imaginar de qué se trata. Amplificación viene de amplificar, o sea, de agrandar, de hacer algo más grande. En cambio, simplificación es lo contrario. Simplificar sería buscar algo más simple o más pequeño. Entonces vamos a ver cada una. Amplificación dice, se multiplican el numerador y el denominador por un mismo número natural distinto de 0. Y bueno, también acá aclarar que distinto de 1, porque si multiplicamos por 1 vamos a obtener el mismo valor, no nos sirve. El ejemplo acá me dice que multiplico por 2. Entonces vamos a ver, recuerden siempre, multiplico al numerador y al denominador por el mismo valor. Entonces, si yo decido multiplicar por 2, como en este caso, tengo que ver, primero multiplico el numerador. En este caso tengo 2 por 2 es 4. Si multipliqué por 2 arriba, abajo en el denominador también. Entonces, 7 por 2, 14. Vamos a ver ahora en el caso de la simplificación. Dice lo siguiente, se dividen el numerador y el denominador por un mismo número natural que sea divisor de los dos. Entonces, hasta acá, ¿cuál es la diferencia entre amplificar y simplificar? Que en la amplificación vamos a agrandar el número, o sea, vamos a multiplicar. En cambio, en la simplificación vamos a achicar, por lo tanto vamos a dividir. Pero ojo con esta aclaración que me aparece acá. Dice que el número que elija tiene que ser divisor de los dos, del numerador y del denominador. ¿Qué quiere decir esto? Si vemos en el ejemplo, tengo 8 veinteavos. En este ejemplo está dividido por 4. Yo podría haber dividido por otro valor. Por ejemplo, podría haber dividido por 2. Pero no podría haber dividido por 5. ¿Por qué? Si yo hago 20 dividido 5, voy a obtener un resultado, sí. Pero si yo hago 8 dividido 5,
voy a encontrar un valor con decimales. ¿Por qué? Porque 5 no es divisor de 8. Entonces no me sirve. El valor que yo elija tiene que ser divisor entonces de ambos valores. Por ejemplo, el 4. 4 es divisor de 20, como también es divisor de 8. Entonces, si seguimos el procedimiento, vamos a obtener lo siguiente. 8 dividido 4 es 2. 20 dividido 4 es 5. Entonces acá lo que hice fue buscar una fracción que representa lo mismo que la anterior, pero esta es más pequeña, más simple. Y vamos a ver qué dice este apartado de acá que está en azul. 2/5 es irreducible porque no se puede simplificar. ¿Qué significa esto? Encontramos la fracción mínima que representa ese valor. A 2/5 yo no lo puedo seguir dividiendo. Y bueno, más adelante vamos a ver por qué. Pero sigamos con otro ejemplo. Vamos a seguir viendo acá. La diferencia entonces entre amplificación y simplificación, dijimos que para la diferencia entonces entre amplificación y simplificación, dijimos que para la amplificación vamos a multiplicar y para la simplificación vamos a dividir. Pero en cualquiera de los dos casos, el valor que yo elija lo voy a usar con el numerador y con el denominador. Tengamos en cuenta que para la división, el valor que elija tiene que ser divisor de ambos números. Por ejemplo, acá tenemos 15 dividido 5 y 20 dividido 5. Por ejemplo, no hubiera podido elegir el 2, ya que 2 no es divisor de 15. ¿Se entiende? Si seguimos pensando en esto de la amplificación y la simplificación, podemos ver lo siguiente. Tenemos estas tres fracciones. Las tres entonces son fracciones equivalentes. Si amplifico, busco una fracción que representa lo mismo pero más grande. Y si simplifico, por el contrario, estoy yendo para atrás. De una fracción grande puedo ir a fracciones más pequeñas. Vamos a continuar. Vamos a ver, esto lo tienen ustedes en el documento. Vamos a leerlo. Dice lo siguiente. Para verificar si dos fracciones son equivalentes, se puede aplicar la propiedad fundamental de las proporciones. Si al multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, se obtiene el mismo resultado que al multiplicar el denominador de la primera por el numerador de la segunda. Las fracciones son equivalentes. Y tenemos un ejemplo. Tenemos 15 doceavos es equivalente con 20 16avos. ¿Por qué? Si hacemos la multiplicación cruzada, es decir, 15 por 16, es lo mismo que hacer 12 por 20. De ambas maneras voy a llegar al mismo resultado, en este caso 240. Si se acuerdan, en las clases anteriores que estábamos viendo el tema de orden de fracciones, uno de los métodos para saber si una fracción era más pequeña que la otra era justamente hacer esto, multiplicar cruzado. Entonces, si yo multiplicaba el numerador de la primera por el denominador de la segunda y me daba, por ejemplo, 5, y cuando hacía la otra multiplicación, el denominador de la primera por el numerador de la segunda y me daba 10, entonces sabíamos que la segunda fracción era más grande. Bien, en este caso no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque al ser fracciones equivalentes no va a haber una que sea mayor. En este caso entonces lo que va a pasar es que las dos multiplicaciones me tienen que dar el mismo valor. Esta es una forma de verificar si dos fracciones son equivalentes o no. Pero nosotros habíamos hablado de otra forma. Esto lo venimos hablando ya desde la primera clase. Sabíamos que si hacemos las divisiones y obtenemos el mismo valor, entonces las fracciones son equivalentes. Por ejemplo, acá con estos valores. 15 dividido 12 es 1,25. Y si ustedes hacen 20 dividido 16, van a ver que también es 1,25. Ambos resultados entonces dieron lo mismo. ¿Por qué? Porque justamente son fracciones equivalentes. ¿Sí? Esto era lo que habíamos visto en clases anteriores.
con el ejemplo de la pizza, que todas estas fracciones, si hacíamos las divisiones, nos daba lo mismo. Ahora vamos a ver qué pasa si hago las multiplicaciones. Vamos a probar con estas dos primero. Teníamos que hacer entonces multiplicación cruzada. 4 por 2, 8. Y 8 por 1, también 8. Entonces ahí ya vemos que en este primer ejemplo se cumple. Vamos a ver entre estos dos. 1 por 4 es 4 y 2 por 2 también es 4. Así que vemos que aquí también se cumple. Vamos a ver con estos últimos dos. 2 por 6 es 12 y 4 por 3 también es 12. ¿Sí? Ahí vimos entonces que en este otro ejemplo también se cumple. Bien, vamos con esto último entonces. Fracción irreducible. Esto ya lo mencionamos, vamos a ver la definición. Una fracción es irreducible cuando el numerador y el denominador son coprimos, es decir, que solo tienen a 1 como divisor común. Vamos a ver un ejemplo, 4 séptimos. Es irreducible porque 4 y 7 son coprimos. ¿Qué significa esto de coprimos? Que no tienen ningún divisor común más que 1. Por ejemplo, si yo quisiera dividir a 4 por 2, lo puedo hacer. 4 dividido 2 es 2. Pero a 7 no lo puedo dividir por 2. Y así, con cualquier valor que yo busque, no voy a poder dividir a 4 y a 7 a la vez, porque no tienen ningún divisor común. El único divisor común es 1. Pero no me sirve, porque si yo hago 4 dividido 1, vuelvo a tener 4. Si hago 7 dividido 1, vuelvo a tener 7. O sea que obtengo la misma fracción, que no me sirve de nada. Por eso se dice que esa fracción es irreducible, no se puede simplificar más. Bueno, espero que se haya entendido. Al igual que les dije en la clase pasada, ahora los invito a ustedes a practicar con la actividad que les envié. Como dije al comienzo de la clase, vamos a ponerle ganas. Son los últimos esfuerzos que les pido en esta primera etapa. Ya estamos próximos a llegar al receso invernal. Les mando un beso enorme a todos. Les vuelvo a decir, como les digo siempre, que espero que estén todos muy bien. Y cualquier duda, cualquier consulta, pueden comunicarse conmigo y lo charlamos. Si algo no se entiende, también me pueden preguntar. Nos vemos la próxima clase. Una cosita, de las actividades de la clase pasada, muy pocas personas me lo entregaron. Quisiera saber si es que no lo pudieron hacer, si no pudieron ver la clase, lo que les expliqué en el video anterior, o si no se entendió. Si por una de esas casualidades, les pido por favor que me lo hagan saber, así durante la semana lo charlamos y lo vemos. Ahora sí, besos y abrazos para todos.